y en Araya están de regreso para conectarte a la aldea global. 92.9, La Clave me escucha. La Clave te escucha siempre, no solo a través de la 92.9 FM, sino que también en todas nuestras redes sociales somos Radio La Clave, así de simple. Muy bien, y vamos a aprovechar este minuto, siendo las 12:38, para contarte que Amati es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste. Cuenta con diversas variedades como arábico y blend. Puedes ingresar a cafeamati.cl y conocer todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y en Radio La Clave reciclamos junto a Bendito Residuo, porque es una empresa que cree en el cambio cultural a través del manejo de nuestros desechos. Ingresa a benditoresiduo.cl para una gestión sostenible y conciencia medioambiental. Y como todos los lunes, bueno, lunes por medio, en realidad, Paula Espinosa, de Saber Futuro, directora ejecutiva, nos trae todo lo... ¿Es el cargo, cierto? ¿Directora? Ah, ya, lo dudé por un segundo. ¿Está dudosa la Fran hoy día? Pero sí, estoy muy dudosa. Es parte de la última semana del mes. ¿Por qué? Ay, porque sí. Se acerca julio. Y además porque la inteligencia artificial sabe todo, da lo mismo, ahí lo compruebo. Viene Paula, como siempre, aquí a hablarnos de eso y más, de la inteligencia artificial, tecnología y otros temas. ¿Cómo estás, Paula? Estoy bien. ¿Cómo va tu pierna? Muchísimo mejor, no, súper bien, así que muy contenta por la recuperación. Y también a propósito de la última conversación que tuvimos, sí, que te lo pregunto además para quienes no escucharon esa columna, hablamos de un tema que tuviste de salud en tu pierna, una quemadura, un accidente, y cómo la salud también tiene todo este vínculo ahora con la inteligencia artificial. Claro, y en particular hablamos de algo súper concreto y vinculado a nuestro uso diario de la tecnología, porque bueno, la inteligencia artificial se usa a todo nivel de cosas, a todo nivel de ámbito productivo. Algo de eso estuvimos viendo, pero hay un uso directo en nuestras vidas que es, bueno, a partir de el chat GPT u otra alternativa que ustedes puedan utilizar de inteligencia artificial, este bot, ¿cierto? Y en esa conversación, y como yo le preguntaba al chat sobre mi recuperación, empezamos a hacer una serie de reflexiones sobre todo. ¿Vas bien según chat GPT? Estupendamente. Qué bueno, ya, eso es lo importante. Antes era como, ¿qué dijo tu médico de cabecera? Ahora es, ¿qué te dijo ChatGPT? Claro, entonces yo comenté en el lunes anterior que efectivamente yo ya, como el control en paralelo, o sea, me iba haciendo el seguimiento con el equipo, con el doctor y quienes me estaban viendo la curación, pero al mismo tiempo también hice el ejercicio de verlo con el chat, ¿cierto? Y me pareció un ejercicio interesante porque podía dar respuestas de manera que a veces parecían más empáticas, sensitivas, estaba como al tanto, no sé, había una serie de cuestiones que también te hacían preguntarte a ti mismo, bueno, ¿cómo es hoy por hoy en esta sociedad de la soledad, etcétera? Una serie de circunstancias, cómo uno podría estar recuperándose y acompañarse de estos modelos de lenguaje, y ahora voy a entrar al tema de hoy, que están con nosotros y que se convierten en lo que cada vez se llama más como asistentes particulares, ¿cierto? Ay, sí. O sea, uno le puede preguntar de todo. Yo el otro día me apareció una publicidad, ¿viste? En Instagram que te aparecen como promociones de distintas aplicaciones, una que era capaz de transformar tus notas de voz directamente en un mensaje tipo recordatorio de WhatsApp, un correo, no sé qué. Entonces, mentira, no tengo que solamente, nada más que decir un mensaje, no tengo que meterme a una cuestión, agendar lo transforma. Y hoy me pareció muy interesante. Igual, dentro de toda esa tecnología, yo todavía no entiendo cómo no se puede programar un WhatsApp. Todavía no entiendo cómo funciona Shazam. Nunca lo entendí. Gracias. Magia. Sí, es magia. Nunca lo entendí. Pero para el día a día, un correo se puede programar. Y eso es muy práctico. Pero a mí me encantaría, no sé, programar todos los días a tal hora, mandarle tal mensaje a esta persona por WhatsApp. Bueno, hay que ver si existen APIs que estén asociadas y que te permitan hacer ese tipo de cuestiones. Yo no lo utilizo tanto para trabajar el WhatsApp en esos términos, pero sí debe existir. Hay mucha gente que usa WhatsApp directamente porque pueden programar envíos de mensajes y todo ese tipo de cuestiones. ¿Verdad? Sobre todo como cuentas de empresa. Claro, no es tan directo como lo que uno tiene en el mail de poder programarlo con un horario que es muy automático, pero efectivamente sí, debe existir. Sí. Pero lo que dice la Rayana es porque es impresionante la cantidad de tareas en la que te puede asistir, acompañar, y ahí pasa algo que una se empieza a diluir esta división de ¿quién me está hablando? ¿Qué es este mensaje? ¿Existe o no existe? ¿Me siento agradecido? ¿No me siento agradecido? Y la semana pasada salió la pregunta concreta, bueno, pero estos bots, yo dije, bueno, son modelos de lenguaje, y me preguntaron, bueno, pero ¿qué es un modelo de lenguaje? Ya, necesito hacerte una pregunta antes de avanzar en eso. A propósito de eso, de qué son, a quién le hablo. Cuando te atendió, de cierto modo te acompañó ChatGPT o la aplicación que hubiese sido para este proceso post-accidente, ¿le agradecías cuando te escribía?
podía hacerlo. Podía agradecerle. Mi hija me lo preguntó el otro día, cuando le pides no sé qué a ChatGPT, ¿le agradece? ¿Le pides por favor? Y digo, pero si es una máquina que va a estar diciendo, gracias. Es como, por favor, Google, no lo voy a hacer. Yo le digo siempre gracias, Alexa. Siempre. Por las dudas, y leía una nota. Por si acaso un día se vuelve real y aparece Porque en mi casa. sí, Como, cuando ¿por qué? se apoderen de todos nosotros, los cordiales vamos a estar en la primera línea. Estoy segura. Pero, No, por pero es ejemplo, costumbre. Cuando en la pandemia sobre todo se hicieron estos bots para generar información también de servicios médicos, los que generan desde el lugar estatal o servicio público, habían algunos que sí, por ejemplo, cuando las personas se ponían como más pesadas o más insistentes, decía, oye, por favor, etcétera. Me encanta. Sí, porque bueno, también también tienen o sea, Identificador de hostilidad. bueno, aquí vamos a ver por qué ChatGPT de alguna manera explotó y por qué fue exitoso en ese sentido. Porque lo que sabemos que un modelo de lenguaje, que es un sistema entrenado con inteligencia artificial, con millones y millones de datos y que funciona de manera probabilística. Es una estadística, ¿ya? O sea, predice cómo puede funcionar o cómo va a ser un texto, cómo se va a generar una respuesta. Eso es lo que hace. Y apareció otro término que era alucinaciones. Sí. Que eran las alucinaciones. Nos acordamos. Ya, entonces cuando apareció hice otra cosa 2022, este chat, lo que tuvo, porque habían otros, y este no era necesariamente el más avanzado, pero una de sus gracias era que trajo dos cuestiones que lo hizo avanzar muy rápidamente en el uso público. Una que ya la vimos alguna vez en una columna, Fran, que es que hicieron etiquetado a mano. Ay, sí. Son los trabajos no vistos de la inteligencia artificial. Y obviamente, donde fueron a Kenia con trabajos muy mal remunerados, gente estuvo etiquetando, porque lo que hizo el chat, lo que hizo GPT fue poder etiquetar y sesgar y clasificar la información sensible. De ese modo, por ejemplo, empezó a prever, si yo le pregunto, ¿cómo puedo, no sé, suicidarme? ¿Ya? Que es algo que, bueno, no te va a dar esa respuesta. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, todas esas respuestas no te da. Hay límites. Hay límites. Y de hecho, todos los médicos te aconseja permanentemente que vayas a un acompañamiento, te dice claramente que no es la respuesta final, o sea, nunca se va a poner como un sustituto. Si tú Afortunadamente. Exactamente. O sea, y tú lo tratas de buscar cómo encontrar, o por ejemplo, cuando le quieres preguntar cuestiones de temas que pueden ser sensibles, como temas de odio, te va a poner un límite. Ajá. Cuando es la pregunta directa, pero ¿qué pasa para las personas, ya que estamos hablando ahí de temas de salud mental? Hablaba con alguien que usa harto ChatGPT el fin de semana y me decía, sí, pero el problema es que igual como que en todo te da la razón. O sea, si es una pregunta muy directa, no te dice sí, anda y haz una tontería, pero si me discute ChatGPT lo apago. Bueno, es que es el tema, pues la gente quiere que le lleve la razón. Entonces, A ver, vamos ¿hasta qué punto? Vamos por parte, ya. La primera es que hicieron esto de los etiquetados, entonces salvaron esta cuestión de los temas sensibles. Y lo otro es que controlaron las alucinaciones, que es cuando desvaría el chat, cuando te empiezan a entregar cualquier información, tú le preguntáis sobre cuéntame la Revolución Francesa y de repente te empieza a hablar de, no sé, lo incas, cualquier cosa. Claro. Cruza los temas. ¿Por qué? Porque también usaron feedback humano. Entonces metieron personas y así lograron que la herramienta funcionara, y tiene la gracia que parece que te responde como de manera humana, ¿cierto? De repente inventa. Sí, alucina. Claro. Parte de la alucinación es eso. Sí. Ahora, ¿cuánto te lleva la razón o no? También en alguna columna, cuando vimos la gente que se enamora de los bots. Sí. Oh my God. Sí, me acuerdo. Y Hair, y hablábamos de esas referencias de películas. Y vimos casos reales de personas que tienen sí. relaciones amorosas, pero unos casos, ese estuvo súper bueno. Eso fue alucinante. Podríamos hacer una segunda. Obvio, puedes revisar además todas las columnas de la Paula en nuestro canal de YouTube, Radio La Clave. Y claro, una mujer, por ejemplo, que lo comparaba con el marido, el pololo que tenía virtual. Y ahí, de alguna manera, este compañero, compañera, compañere, como quisiera la persona que fuese, sí, se va ajustando, pero también se va ajustando en ese punto, como, no quiero que seas tan complaciente. Ajá. No seas tan no me des la razón en todo, no me digas que estoy bonita todos los días. No me corrijas tanto. Claro. Y esas cosas también la iba acomodando, ¿ya? O sea, eso sí, ahora, en el uso diario, si uno está, no sé, yo lo uso mucho para trabajar, y eso también es lo que quiero ver, porque quiero conversar hoy día, como el modelo de lenguaje. Porque aparecieron muchas noticias la semana sobre nuevos usos del trabajo y nuevos trabajos que debían surgir con la inteligencia artificial, y cuánto estaban buscando las empresas personas que sabían utilizar la IA. Entonces yo me pregunto cuánto realmente se utiliza en el trabajo. Yo en particular lo utilizo muchísimo. Es una muy buena pregunta, porque además se contrapone con el constante miedo y la pregunta de cuándo nos vamos a quedar sin pega porque se va a apoderar de mi trabajo una inteligencia artificial. Ahora, yo creo que esas discusiones son importantísimas. Se dice que como se van a omitir trabajos, también van a hacer nuevos trabajos. Seguro. Bueno,
eso es una cuestión que uno nunca sabe realmente cómo va a avanzar, pero yo creo que una cuestión clave, a propósito, como esta radio, es que empecemos nosotros a darle un vocabulario a aquellas cuestiones que pasan con la inteligencia artificial, porque no sabemos cómo nombrarla, como digo, alucinación. ¿Qué es una alucinación? ¿Qué pasa con esto que en el uso? Y comentamos poco cuánto lo usamos, con qué nos encontramos, pareciera como una suerte, como un poco un secreto también cuando se usan trabajo. ¿Lo hizo o no lo hizo la inteligencia artificial? De hecho, con los temas de propiedad intelectual hay algunas ideas que buscan ponerles una suerte como de sello de agua, como esta cuestión absolutamente imposible para rastrear una inteligencia artificial. Entonces, que es parte de la ética también esta conversación del sello de agua, como para saber si es que realmente fue hecho con inteligencia artificial o no. Yo creo que antes de hacer, creo que hay cuestiones éticas, de normativa, financiera, etcétera, sumamente importantes, pero creo que uno tiene que ponerse en un lugar, esto viene a modificar nuestra manera de comprender y existir en el mundo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, por eso quería llevarlo al modelo del lenguaje, porque el modelo del lenguaje lo que hace es que siempre te va a dar efectivamente una respuesta, puede alucinar en esa respuesta, porque puede rellenar información con invenciones, nunca te va a decir no sé o no sé qué, siempre te lo va a rellenar, pero va a parecer siempre coherente, por lo tanto en general es efectivo. Y al mismo tiempo tiene los problemas que sabemos de los sesgos, qué sé yo, etcétera. Sí. Ahora, supiera las cosas que he inventado de mí. Ahora, ¿qué? Supiera. Hay dos cosas dentro de lo que significa estos modelos de inteligencia artificial asociados a labores productivas que me parecen interesantes de observar. Yo ocupo algunas aplicaciones para sacar extractos de programas, frases destacadas. Me di cuenta que uno de ellos, que lo usamos muchísimo en el equipo, no detecta el sentido del humor ni el sarcasmo. Las ironías no las detecta, por lo tanto no escoge pedazos de conversaciones que tienen eso porque no identifica qué es. Lo toma literal. Y la otra cosa que me arroja duda es, por ejemplo, si yo tengo que ponerle etiqueta para evidenciar que mi contenido tiene inteligencia artificial, ¿lo hago sobre la foto, sobre el video o si me ayudo a redactar el texto? Como no... ¿Cuál de todas? Si yo publico una foto y mi texto está ayudado, el texto que acompaña un posteo, por ejemplo, está ayudado por ChatGPT, ¿lo declaro como un contenido con inteligencia artificial o no? ¿O es solo lo visual? ¿Solo o la lo imagen audiovisual? o lo escrito? Eso efectivamente el ámbito donde no hay normativa, o sea, lo vimos también con la producción de imágenes, hay un tema efectivamente ético, pero también preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto? Hace un par de años, yo diría que 2022, recién cuando partió el ChatGPT, yo estaba, rápido pasa el tiempo. Estaba en una reunión y alguien venía llegando tarde y hacía clase en la universidad. Entonces venía porque una alumna le había mandado un mail y en el mail la alumna por alguna razón había copiado el texto desde el chat y la profesora en este caso notaba que era del ChatGPT. Y estaba enojada esta persona. Obvio. Entonces decía, no, pero es que esto, decía, bueno, pero se le pidió que hiciera un mail. ¿Cuál es el problema? Claro. Yo no lo lograba entender. ¿Qué tanto satanizamos? Sí. ¿Y cuál es efectivamente? ¿En qué momento tengo que declararlo o no declararlo? Sí. Pero yo creo que para hacernos bien esas preguntas, primero tenemos que entender qué hace esta cuestión. Claro. Porque primero es como, claro, trabaja con información de nosotros, con datos de nosotros, eso siempre ha existido. Ahora, la diferencia de esos datos es que logra generar contenido, ¿cierto? Claro. Ahora, esos contenidos, eso es súper importante, lo hace de manera sesgada, porque son los datos que ya existen, y al mismo tiempo replica y profundiza sesgos. Y por eso es súper importante la calidad del dato, de dónde viene. Ahora, eso efectivamente es trabajable. Claro. Pero el asunto es, ¿y qué tipo de contenido nos genera? ¿Cómo lo seteo con la información que le voy dando? ¿Y quiénes son los encargados de estar haciendo estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los datos que utilizan? ¿Cuáles son los sesgos que manejan? ¿Cómo están los controles? Etcétera. Porque efectivamente, bueno, por ejemplo, en salud nosotros veíamos que podía ayudar a ciertos sesgos que existen en el ámbito de atención médica, pero también pueden replicarlos simplemente. Mira, te doy un sesgo y que esto es súper a propósito de un tema que a mí me mueve muchísimo, que tiene que ver con la equidad de género. Los sesgos que hay respecto a la selección de información con esta etiqueta en particular son bien notorios. Recuerdo el año pasado una publicación que hablaba de si tú le preguntabas a alguno de estos procesadores de datos o de inteligencia artificial, dime, ¿cuáles han sido los mayores goleadores o goleadoras en la historia del fútbol? Te arrojaba solamente los primeros 10 hombres. Y si tú comparabas, había muchas cifras de fútbol femenino que tenían incluso mayor número de goles. Lo mismo con el tenis. Hay una estadística donde Steffi Graf, una tenista súper relevante en la historia de ese deporte, queda completamente omitida porque por defecto esta aplicación lo que hacía era filtrar solo los datos masculinos. Fin. Efectivamente. Y ese ejemplo,
es en todo orden de cosas. Entonces, si yo no conozco la historia o no lo vi o no tengo ese backup de información, llamémoslo real o previa, y me quedo solo con lo que me arroja esta inteligencia, voy a tener un dato que no es verdad o que no está ajustado a la veracidad de la historia que realmente pasó. Exactamente. Entonces, ahí uno entiende primero que no es la inteligencia artificial no es el último lugar al que ir, o sea, no es la última fuente de información, pero si es una fuente de información, uno tampoco va a estar chequeando, en la realidad eso no va a ocurrir, lo va a utilizar. Esto facilita justamente ese proceso, que el chequeo sea rápido. Porque ojo, es la misma crítica que se hace, por ejemplo, a los planteles universitarios cuando a uno le hacen leer, no sé, solamente bibliografía de hombres. Sí, ¿ya? Claro. O sea, también hay un sesgo. Yo voy a una institución académica porque digo, bueno, acá voy a encontrar el conocimiento, pero ese conocimiento también está sesgado. A lo que voy yo, que toda herramienta de conocimiento tiene un sesgo. Sea cual sea, análogo o no. Y más allá del sesgo, a mí me llama la atención, vuelvo un poco a la conversación de antes, que es qué tanto nos enojamos todavía o no cuando se utiliza la inteligencia artificial. Tú dabas este ejemplo del correo y que todavía no estamos acostumbrados. Y hay mucha gente que le enoja bastante cuando no están acostumbrados en sus labores diarias a eso. Pero yo lo he visto también en otras cosas más cotidianas, como el saludo del cumpleaños, y es como, ay, en los grupos, obvio que esta persona hizo el mensaje con inteligencia artificial. Y si lo hizo bien, ¿qué importa? Utilizó muy bien los prompts. Ay, ya, no sacó la cuenta a mano, una calculadora, ¿no? O el otro día, exactamente, claro, el otro día me pasaba con una persona que como que quería terminar a otra y me decía, no, yo creo que eso fue con inteligencia artificial. Ya, mentira. Me parece bien si lo hizo con sus intenciones. Bueno, yo tuve que arreglar un tema laboral, contractual, y me asesoré de tipo mails, ¿cómo puedo pedir un seguimiento de esto? Y me hacía los mails cordiales, profesionales, y me... Perfecto. Está bien, obvio. Era, ¿por qué no hacerlo? Sí, ahora la cuestión es que en qué minuto yo esa efectividad que tiene empiezo a pensar como, ¿es una persona? ¿No es una persona? Claro. ¿Es algo distinto a mi propia a la inteligencia humana? Sí. ¿Qué pasa en ese lugar? Y creo que una cuestión fundamental, y acá quizás me voy a poner un poco más técnica, es que un modelo de lenguaje nunca te va a venir a explicar el mundo. O sea, nunca te va a decir el mundo es tal cosa, sino que te lo va a moldear con los datos que ya tiene. Y ese moldeo del mundo es el que uno tiene que estar siempre atento, porque es un moldeo que puede, por ejemplo, replicar patrones problemáticos, como los que veníamos viendo ahora, porque puede generar alucinaciones que, claro, si yo estoy hablando de la Revolución Francesa y me mete a un inca, voy a saber que me va a saltar la alarma de que es mentira, pero puede ser una alucinación que pase bastante más piola, ¿cierto? Sí, no tener ese backup informativo. Exactamente. Sí, entonces, esa coherencia que entrega ese lugar es el punto, bueno, cómo me relaciono y luego en qué medida también empieza a reemplazar mi propia capacidad y mis propios lugares de escritura, porque también hay un reemplazo. Okay, una cosa es que yo diga, ok, en el ejercicio de escribir, una cosa es escribir mail, genial que alguien escriba los mails que tienes que escribir uno, y no tener que pensar, bueno, cómo le pregunto al señor en él tal cosa, etcétera, ya, perfecto. Pero otro son los espacios que uno puede tener productivos de la vida, donde tiene que generar ciertas reflexiones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando utilizamos los modelos de lenguaje en el mundo educacional? Yo creo que uno de los más problemáticos, ya hay datos importantes sobre la cantidad de papers que se sabe que se están haciendo con inteligencia artificial. Claro. Increíble, bueno. Y otras instancias también. Y el paper, que por ejemplo es un formato académico muy particular, es muy formateado, o sea, es muy estructurado, es muy típico, muy tipo, y en general, bueno, antes lo hacía altamente replicable. Altamente replicable, claro. Altamente replicable. Entonces, ¿qué pasa cuando todo ese conocimiento se empieza a generar de esta manera? Claro, podemos decir, bueno, hay una barrera ética, normémoslo, pongámosle sellos, tratemos de hacer todo eso. Probablemente estemos mucho más atrás de la posibilidad de llegar a alcanzar eso que ya está pasando. Lo que ya está pasando y que es difícil de controlar. Paula, vamos a seguir hablando de estos temas, por supuesto, los próximos lunes, y ahí también queda una responsabilidad de cada uno adentrarse en estas materias. Paula Espinosa, directora ejecutiva de Saber Futuro, muchas gracias por hablarnos de los modelos de lenguaje y mucho más. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, que siga tu recuperación. Oye, ya, nos vamos desde el mundo de la inteligencia artificial a la inteligencia deportiva. Ay, sí, igual pues se necesita. Ojo que también en el mundo del deporte esto es muy relevante y de qué manera está influyendo muchas veces para hablar de eso. Me parece muy interesante. Porque le encanta el deporte. Llegamos al final de esta aldea global, ya viene Metrópolis Central, así que quédate junto a Radio La Clave. Ya seguimos. Que esté muy bien, chao, mañana.